¿Qué tal amigos de Mecatrónica Motosur? Bienvenidos. El día de hoy, saludarles a cada uno de ustedes. Vamos a empezar este importante y bonito curso de electricidad y electrónica. Pero para poder entender acerca del comportamiento de la electricidad, tenemos que saber los principios de la electricidad. Si queremos profundizar en el tema, en los diversos sistemas de la motocicleta que llevan en el sistema eléctrico y en el sistema electrónico de las motos modernas, básicamente hablando del tema de la inyección electrónica, tenemos que saber y entender cómo se origina, cómo nace la electricidad y cómo se comporta la electricidad. Entonces, este es el video donde vamos a aprender mucha información de manera que los científicos, que los químicos y los físicos la han probado, y lo vamos a expresarlo este video con palabras y términos bastante sencillos que podamos entender todos. Muy bien, empezaremos mencionando lo siguiente a continuación. El tema principios de la electricidad. Vamos a ver que en términos generales la electricidad, cuando escuchamos esta palabra electricidad, podemos entender de que es todo lo que conduce o genera o transforma y usa la energía eléctrica. Cuando escuchamos de electricidad, nuestras ideas van a eso. Para poder utilizar una máquina, una herramienta, un instrumento moderno, necesitamos electricidad. Pero a veces, muchas veces no nos preguntamos cómo es que esa electricidad aparece. ¿Cómo es que circula? Sabemos que están en los conductores, sabemos que están en los transformadores que podemos ver nosotros, pero ¿cómo así se genera? ¿Cuál es el principio de la electricidad? Es ahí donde radica la importancia de poder entender este tema. Muy bien, vamos a ver una diferencia, ciertamente, entre la electricidad y la electrónica. La electricidad y la electrónica se relacionan mutuamente. Aunque las carreras profesionales existan, tal como ingeniería de electricidad o ingeniería electrónica, son distintos, pero en el fondo comparten los principios y los conocimientos de lo que es la electricidad y la electrónica. Aquí en estas imágenes podemos ver que la electricidad, en líneas generales, se trata pues de energía de alta tensión, de algo peligroso. Pero en electrónica vemos este símbolo de un transistor que maneja voltajes muy pequeñitos, corrientes muy pequeñitas, pero que sí un ingeniero electrónico sabe manejarlo. Entonces vamos a ver a continuación las diferencias que podemos encontrar, o también lo que podremos llamar las características entre electricidad y electrónica. Aquí en este lugar nosotros primeramente vamos a analizar el tema de la electricidad. La electricidad normalmente trabaja, su campo de estudio es la corriente alterna. Corriente alterna que es en forma sinusoidal, que en videos posteriores vamos a ampliar más este tema porque tiene características también esta corriente. Ahora, la segunda característica que podemos ver en esta oportunidad es que en electricidad son los que encargados de poder generar, distribuir y transformar. En electricidad hay plantas que generan energía eléctrica. Más atrás, casi en la parte final, vamos a ver de qué temas o de qué generadores estamos hablando. Distribuyen, por supuesto, nosotros ahí por nuestros lugares podemos ver redes de alta tensión que normalmente tienen cierta protección y ahí dice alto riesgo, ¿no? Entonces, como la imagen en la parte de abajo también, como podemos observar, ¿no? Estas redes de alta tensión y donde hay también bastante riesgo y peligro el tema de hacer trabajos o acercarnos a estos lugares. Ahora, también trabaja con altas potencias, media y alta tensión. Esa es la característica de electricidad. Ahora, los componentes principales de la electricidad podemos encontrar los generadores, plantas de distribución,
transformadores monofásicos y trifásicos. En electrónica también utilizamos transformadores, pero son pequeños. A esto se le llama electrónica de potencia, pero en electricidad pues son inmensos. Son los transformadores que están instalados en los postes en alta tensión o también en las plantas de distribución o de control. En el suelo están tendidos los transformadores, son inmensos. Entonces estos son los componentes. Ahora, relacionado en las motocicletas, nosotros vamos a encontrar en la moto el tema de la electricidad en el sistema de carga, que estaría ahí el tema del alternador, también el tema de las luces y algunas otras partes que utilizan corriente alterna, ¿no? Aquí podemos ver que la electrónica se caracteriza por trabajar en su mayoría con corriente continua o corriente directa. También que los componentes principales de electrónica son la resistencia, el condensador, el diodo, el transistor, entre otros. Básicamente, a base de esos 3 o 4 componentes se desarrolla el resto de los componentes. Y es bonito como vamos a ir poco a poco ingresando, profundizando estos temas de la electrónica. Ahora, también podemos ver otra diferencia, es que en electrónica trabajamos con potencias muy bajitas, muy bajas. Por eso es que las medidas, por ejemplo, vamos a encontrar en pequeños voltios o milivoltios, también en miliamperios. Y entonces ahí viene el tema, por ejemplo, de algunos sensores en motos de inyección electrónica que tenías que probar menos de 1 voltio. En 600, 400 milivoltios. Entonces eso es electrónica. Ahora, vamos a ver también que la electrónica abarca el tema de lo que es la electrónica digital. El tema de las pantallas o en este caso hablamos de los tableros de instrumentos que es de manera digital, pero tiene su lógica y su sentido de trabajo. De manera digital también va a trabajar el tema de la memoria de la motocicleta. También, por ejemplo, vemos el tema electrónica del tema de la automatización, cosas que de manera automática, programados por supuesto por el hombre, van a trabajar, y la memoria de las motocicletas trabajan también con esa lógica de la automatización y es parte de la electrónica. Las telecomunicaciones, por supuesto, el tema de las alarmas que tienen su control a distancia, a remoto, y hay unas llaves que son a distancia, que detectan la proximidad y pasas unos 6 o 10 metros, ya esa llave, la moto automáticamente se apaga, entre otros, ¿no? Entonces son temas que la electrónica desarrolla en este tema de las telecomunicaciones. Por supuesto, el tema de las telecomunicaciones están el tema de la GPS, el sistema de los celulares, de las radios, de la televisión, esto de la internet y todo ello también. Ahora finalmente también en electrónica, hablando relacionado a las motos, vamos a encontrar el sistema de encendido, el CDI, por ejemplo, ya sea de corriente continua, corriente directa, y también la memoria mismo, volvemos a decir, y también los diversos controladores que existen de luces, entre otras funciones de las motocicletas, de los diversos sistemas que existen, son netamente electrónicos. Entonces, por eso es que tenemos que saber, si vamos a hablar de electrónica y electricidad de las motos, tenemos que saber cómo funcionan. A continuación vamos a pasar a mencionar justamente acerca de esto, pero empecemos de algo básico que sería lo que es la materia. ¿Qué es la materia para nosotros? Esta definición es muy sencilla, es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esta es la definición de la materia. Puede ser algo sólido, puede ser un fierro, puede ser un metal, una piedra, todo lo que sea sólido, algo duro. Eso es una materia, pero también puede ser algo líquido. En el estado líquido que podemos encontrar la gasolina, en este caso el agua y muchos otros líquidos. También el otro está, las otras materias están en el estado gaseoso o en el estado de aire o gas también. Ahí podemos encontrar oxígeno, nitrógeno. Estos son los 3 estados, aunque por ahí dicen que hay un cuarto, pero ya son temas de estudio un tanto más avanzados que podemos también averiguar si a nosotros nos interesan. Pero lo básico son estos 3 estados. Pero aparte de esta definición, nosotros podríamos agregar, relacionado a este tema de la electricidad,
es que estas materias, aparte de que tienen una masa, ocupan un lugar en el espacio, también están con energía. Están energizados, digamos. No están en un estado pasivo, no están quietos, sino están en movimiento. Aunque a simple vista pareciera que están pues ¿no? Estáticos, pero no es así. Y esto, por supuesto, con los años de estudio de muchos científicos y la ciencia y todo ello, sabemos que no es así, ¿no? Entonces siempre la materia está en pleno movimiento, y cada una de las materias que podríamos mencionar pueden ser visibles o hasta cosas invisibles. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, nosotros no vemos, pero sí vemos el efecto, pero que sí sirven, pero también están en forma de que estos componentes o estos elementos tienen algo que también dentro de esos cuerpos está la energía. Por eso es que nosotros podemos mencionar lo siguiente. Nosotros en realidad convivimos con la electricidad. Porque cosas curiosas suceden cuando, por ejemplo, nosotros en una mañana nos levantamos, despertamos y queremos abrir nuestra puerta y sale una chispa entre nuestro dedo y nuestra mano, un arco de chispa, y sentimos ese salto de chispa, y a veces hacemos como que hacemos escapar la mano. O cuando en una oscuridad estamos ahí cambiándonos de prenda de vestir y vemos ahí en la oscuridad una chispa, un arco de luz pequeñitos que saltan y se escuchan el sonido. O en el mayor de los casos vemos pues los truenos y los relámpagos que se manifiestan en forma de luz y sonido, tan potentes que a veces hasta nos dan miedo y nos hacen asustar. Estos son manifestaciones de la electricidad. Esto nos comprueba de que la energía está en todo lugar, aparte de la energía que nosotros a diario utilizamos en todo nuestro vivir diario. Esto de la energía sucede en algo pequeñito. Este pequeñito al cual nos referimos, estamos hablando del átomo. El átomo lo podemos definir como lo que tenemos aquí, que es la unidad mínima de la materia. No hay más pequeño que el átomo en todo cuerpo que exista. Nosotros mismos también estamos formados por millones y billones de átomos. Para poder entender qué es un átomo o cómo es un átomo, los estudios nos han mostrado en los años de que el átomo tiene esta forma más o menos. Para temas didácticos se toma este modelo atómico, donde en el centro vamos a tener un núcleo que estaría formado por un protón o por protones, en este caso dependiendo de la materia que estemos hablando o del elemento que estemos hablando. Y también juntamente en el núcleo encontramos un neutrón, y alrededor podemos encontrar los electrones girando. Y esto es una teoría que explica, para que nosotros podamos entender cómo es el átomo en algo básico. Pero aunque hay estudios que dicen que la materia es un tanto diferente a lo que estamos viendo aquí, que el movimiento, por ejemplo, de los electrones es algo cuántico, que no está tan en orden como se nos ha explicado en nuestros estudios, en secundaria o en superior, algunos que llevan cursos de química o de física. Es algo cuántico. Y si queremos averiguar un poquito de este tema, seguramente tendremos mucha información para poder profundizar. Pero para entender, para fines de estudio y comprensión de este tema de la electricidad, vamos a tomar este modelo atómico que tenemos también aquí. Que en el centro está el núcleo y alrededor están girando los electrones. Ahora, aquí tenemos que entender algo importante. Por eso es que son los principios de la electricidad. Podemos ver que el protón siempre, en cualquier elemento, va a tener carga positiva. El protón, centro. Y el neutrón va a tener carga neutra. Por eso es que es neutrón. Y el electrón va a tener carga negativa. Volvamos a reiterar. En el centro el núcleo va a tener carga positiva, incluyendo protón y neutrón. Y alrededor vamos a tener los electrones con carga negativa. Muy bien, esto nos lleva a tener que preguntarnos
¿Serán diferente el átomo de cada elemento? Sí, efectivamente es diferente. Y esto lo podemos ver también en esta tabla periódica que todos conocemos. Que los elementos descubiertos hasta el momento son estas, y hay algunas otras más que tal vez recién están descubriéndose. Hay otras que resultan de la mezcla, de la combinación de estos elementos principales. Pero esta tabla periódica nos muestra cosas muy interesantes. Podemos ver en esta tabla periódica que están distribuidos en clases de elementos. Por ejemplo, tenemos con azul, por ejemplo, los metales. Tenemos los no metales. Tenemos, por ejemplo, los gases, que estarían por aquí, los no metales. Encontramos los metales alcalinos, gases nobles, entre otros. Lo que nos interesa, por ejemplo, hablar del cobre es bastante interesante, y vamos a profundizar esto más adelante. El cobre, por ejemplo, lo encontramos aquí con su símbolo Cu. Pero lo que nos interesa de este cobre es su número atómico, que estaría en este lugar según el modelo que tenemos del oxígeno. En el cobre tendríamos el número atómico de 29. Del oro, por ejemplo, que se dice que es uno de los mejores conductores, el oro, vamos a ver aquí el símbolo de Au, su número atómico es 79. O hablando del plata, que es el mejor conductor según hasta donde se conoce. Vamos a buscar el tema de plata por aquí, a ver. Tenemos por aquí el símbolo Ag. Tenemos el número atómico de 47. Este número atómico en electricidad es importante. Vamos a demostrarlo más adelante. ¿Cómo así? El aluminio, por ejemplo, es lo que se utiliza, por ejemplo, en la construcción de los motores. ¿Cómo es que el aluminio se puede utilizar también como un elemento conductor? Entonces también el número atómico de aluminio, por ejemplo, en este caso es 13. Entonces este número atómico, volvemos a decir, es muy importante. A continuación vamos a ver la configuración del átomo del hierro. Y el hierro sabemos que nosotros, por ejemplo, en la motocicleta la utilizamos en el chasis. La utilizamos como conductor de la corriente negativa. Todos los negativos o las masas lo conectamos, lo empernamos al hierro o al fierro en este caso. Entonces vamos a ver cómo es que el hierro está configurado, el átomo, tanto en sus protones y sus electrones. Primeramente podemos ver que tenemos 26 protones, aquí en el medio de color rojo, 26 protones, estarían con carga positiva. Luego vamos a ver 30 neutrones. No nos interesa mucho esto de los neutrones, solamente en temas más profundos de estudio, en elementos especiales. Ahora, el tema de los electrones, tenemos 26 electrones. Aquí 26 electrones girando en diversas capas. Ya, esta es una explicación, volvemos a decir, clásica, que nos va a ayudar a entender el principio de la electricidad. Primeramente, comparamos. Tenemos 26 protones y 26 electrones. Aquí queremos mostrarles también una ley de atracción y repulsión que se conoce. Esta ley, ¿qué nos dice? Que entre polos diferentes, este puede ser polo negativo o este puede ser polo positivo, entonces se van a atraer. O cargas positivas o cargas negativas se van a atraer. Pero cuando son de la misma polaridad o de la misma carga, ya sea esto positivo o esto positivo, lo que van a hacer es repelerse. Negativo con negativo, repelerse. Entonces, esta ley nos va a ayudar a entender lo siguiente. Como en el centro tenemos carga positiva y los electrones tienen una carga negativa, lo que van a hacer es atraerse. No van a dejar que los electrones salgan volando o giren libre o estén en cualquier lugar. No.
Entonces estos electrones van a ser, como son negativos, con carga negativa, van a ser atraídos por su centro, por su núcleo, haciendo que tengan un movimiento de estos electrones, pero sin perderse, sin alejarse de su núcleo. Esto nos ayuda a entender la ley de la atracción y la repulsión. Ahora, analicemos este átomo del hierro. En su primer nivel tenemos dos electrones girando. Estos son principios de la química y la física que no podemos variar porque es algo que está establecido. Siempre van a ser dos. Todo elemento que tenga más de dos para arriba, los electrones van a tener dos elementos en su primera capa. En la segunda capa ya vamos a encontrar 4 electrones. Aquí podemos encontrar 4 electrones en la segunda capa. En la tercera capa ya vamos a encontrar, a ver, ¿cuánto tenemos ahí? 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. 14 electrones en la tercera capa. Y finalmente nos faltaría un electrón para que tenga 26 electrones el tema del elemento hierro. Entonces en la última capita vamos a tener en este caso 2 electrones. Vamos entendiéndonos, tendríamos 2 electrones girando en la última capa. Entonces, en esta configuración de protones y electrones que están girando de manera tranquila y pasiva, vamos a lograr el equilibrio de cargas. Entonces va a haber una fuerza de atracción del núcleo hacia el último electrón también. Quizás ya no va a ser tan fuerte como el que está en la tercera o en la segunda, o peor aún la que está en la primera. La primera capa estaría con más fuerza de atracción, pero va a seguir teniendo esa atracción también hacia su núcleo, el tema del electrón. Esto por la ley de la atracción y por la polaridad que tiene el electrón como el protón o el núcleo de este elemento hierro. Muy bien. A continuación, lo que vamos a encontrar es de este elemento muy importante como es el cobre. Y con el elemento del cobre, ahí tenemos sus átomos. Vamos a ver ya en realidad explicando cómo es que sucede la electricidad. El cobre tiene 29, su número atómico, eso nos quiere decir que tiene 29 protones con carga positiva y 29 electrones alrededor con carga negativa. Y como podremos observar primeramente, a primera impresión, tenemos una capa, 2 capas, 3 capas en la tercera capa, y en la cuarta capa hay un solo electrón girando alrededor de su núcleo, porque sabemos que va a ser atraído todavía, por más que esté en la última capa, va a tener una fuerza de atracción todavía hacia su centro. Indicar de que el electrón que está en la última capa se le llama también electrón de valencia, porque es un electrón que gracias a este electrón vamos a tener la facilidad de poder generar la corriente eléctrica, como a continuación lo vamos a explicar. Vamos a reiterar de que este átomo en general del cobre en esta situación está en el estado de equilibrio de cargas. Pero ¿qué pasaría si nosotros a esa tranquilidad o a ese equilibrio de este átomo de cobre le introducimos una fuente de energía? Le incomodamos, generándole o introduciéndole a este átomo una carga, un electrón extra en la última capa. En esta situación, el átomo de cobre, que debería tener 29 electrones, va a decir, no puedo tener 30 con esto más. Entonces, el electrón de valencia que tenía, lo que va a hacer es pasar al siguiente átomo, a su vecino siguiente. Y como este átomo también no puede tener 30 electrones en su órbita,
va a hacer que también el electrón de valencia que había aquí va a saltar al siguiente átomo. Y este también sucesivamente no va a permitir que este átomo no va a permitir que tenga 30 electrones, porque debe tener solamente 29. Va a saltar también ese electrón al siguiente átomo. Ese salto de electrones de un átomo a otro átomo se va a llamarse corriente eléctrica. Es así como se genera la corriente eléctrica. Ahora, esta fuerza que va a hacer que un electrón ingrese al átomo de un cobre, o del cobre en este caso, puede ser a base de fricción, puede ser con el calor, puede ser de manera química o a través del magnetismo. Podemos lograr introducir un electrón, no solamente un electrón. Si vamos a tener un enrollado de alambres de cobre o varias vueltas de alambre de cobre en ese lugar y acercamos un imán, no solamente va a haber un electrón que va a ingresar a un átomo, sino va a haber muchos electrones quizás van a ingresar a ese conductor. Y va a haber no solamente el salto de un electrón de un átomo a otro átomo, como va a haber una infinidad, millones de átomos en un conductor, o en una barra, o en un enrollado de alambres de cobre, entonces va a haber muchos saltos de electrones, de manera muy rápida, de manera muy instantánea, de átomo a átomo. A esa cantidad de electrones que van a saltar de átomo a átomo se le llama, o va a ser la cantidad de corriente eléctrica que vamos a tener. Entonces, si vamos a tener una pequeña cantidad de magnetismo, algo débil, unas pequeñas vueltas de alambre de cobre, entonces vamos a tener poco salto de electrones y poca cantidad de energía eléctrica. Esa es la lógica y el principio de la generación de la creación de la electricidad, cómo se genera la energía eléctrica. Ahora, ya para finalizar, vamos a mencionar el tema de formas de generar la energía eléctrica. Convencionalmente sabemos que la energía eléctrica se genera de manera hidráulica por la caída de la agua que mueven ciertas turbinas, y esas turbinas en su eje en un lado están conectados a un generador magnético y un enrollado de alambres. Entonces eso genera energía eléctrica en potencias diferentes dependiendo del generador, en frecuencias diferentes también, y esto se va a conectar a la red eléctrica que va a llegar a nuestros hogares. El otro tipo de la otra forma de generar energía eléctrica es la eólica, que como podemos ver se aprovecha el movimiento, la velocidad del viento para hacer girar las aspas del generador eólico. Internamente el generador eólico también va a ir moviendo en su eje un generador magnético juntamente con un enrollado de alambre de cobre, y esta energía que se va a juntarse de todos los generadores eólicos se va a conectar también haciendo ciertas transformaciones a la red eléctrica. El otro que también podemos ver es que es a base de las celdas solares o los paneles solares que podemos ver, que aprovecha la luz del sol para poder hacer reaccionar de manera química el comportamiento de ciertos elementos como es el silicio, para hacer que podamos generar corriente continua. Pero esta corriente continua va a ser invertido o va a ser convertido a corriente alterna para poder ser amplificado y también ser conectado a la red eléctrica. Pero aquí nosotros vamos a incorporar uno de los generadores que vamos a estudiar bastante en el tema de la mecánica y la electricidad y la electrónica de las motocicletas. Estamos hablando del generador a base de lo que es la energía mecánica. Esto normalmente nosotros lo vamos a encontrar en generadores
a base de combustibles como gasolina, petróleo, en diferentes tamaños, desde pequeños hasta generadores muy grandes. También, por supuesto, este sistema lo vamos a encontrar en las motocicletas, porque en la motocicleta lo que vamos a hacer es aprovechar el eje del cigüeñal y en uno de los extremos vamos a conectar el tema de un volante magnético que va a girar alrededor de lo que es el estator, que va a ser el enrollado de alambres. El volante magnético va a girar ahí, o a veces es de manera inversa. El volante magnético y también el estator, el enrollado de alambres, va a estar en la parte exterior, que sería el estator. Entonces, así de esta manera, nosotros estamos dando inicio a este curso de electricidad y electrónica. En las siguientes clases vamos a ver tipos de corriente, las maneras de poder probar, las maneras de poder utilizarlo, y vamos a enfocarnos más al tema de las motocicletas. Y vamos a profundizar un poco más, por supuesto, en el tema de la electrónica. Principios básicos de la electrónica, elementos importantes que utiliza la electrónica para poder transformar, utilizar la energía eléctrica. Muy bien, amigos, la invitación para que puedan suscribirse a nuestro canal, para que puedan dejar sus comentarios, compartir este canal, y por supuesto será hasta nuestro próximo video en el cual nos volveremos a ver y escuchar.